Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de GPS Mundial con Carlos Murillo. En esta ocasión, mi comentario versa sobre la situación en el sudeste asiático y algunos criterios en ese sentido. Sin duda, en el sudeste asiático hay tensiones importantes entre China y Estados Unidos y estas han estado aumentando día a día en todo el mundo, pero sobre todo en esta región del sudeste asiático que se ha convertido en el principal escenario de confrontación entre estas dos superpotencias, lo cual se evidencia en la relación en el cambio de la relación de aliados estratégicos que era en el pasado a una ruta de colisión como estamos hoy. De esta forma, las piezas en el tablero de ajedrez asiático aumentan de valor. Por supuesto que el principal punto de tensión es el estrecho de Taiwán. La insistencia de Pekín de considerar que la isla es una provincia rebelde, negando que se trata de un país independiente con una sociedad que lo que menos siente es afinidad por China continental y son taiwaneses en su mayoría, excepción hecha de la vieja generación que emigró a mediados del siglo pasado del continente tras el triunfo de la Revolución de Mao. Mientras que Washington aumenta las ventas de armamento a la isla para desalentar cualquier intento de invasión armada desde el continente, como ya ha anunciado el presidente Xi Jinping. Pero un segundo foco de tensión es el Mar del Sur de China, en donde hay importantes reclamos territoriales de los países costeros y esto ha conducido a que China acelere la modernización de su flota, al tiempo que acusa a los Estados Unidos de ser un imperio marítimo. Pero también hay que considerar la presencia del grupo Quad, conformado por Australia, Japón, India y Estados Unidos, que tiene intereses estratégicos en el sudeste asiático. O sea, en este momento la relación entre los dos países, entre esas dos superpotencias, y esto hay que tenerlo en cuenta en la actual coyuntura. Desde la Segunda Guerra Mundial hay intentos por argumentar la idea de una larga paz en el mundo. Incluso en el 2011, el psicólogo canadiense Steven Pinker señaló que estamos frente a una nueva paz, porque decrece la violencia en el ser humano. Sin embargo, la realidad parece contradecirlo. Un amigo costarricense me decía hace un par de años que la guerra entre estados no es viable hoy porque los satélites vigilan los movimientos mientras los satélites, vigilan los movimientos de tropas y se activarían los mecanismos diplomáticos si hay desplazamientos anormales de ejércitos en zonas fronterizas. Pero esto no evitó la confrontación militar entre Armenia y Azerbaiyán. Por otra parte, hay un creciente optimismo en que la gran interdependencia económica entre potencias como China y Estados Unidos hacen difícil el estallido de una guerra, a lo que se suma la confianza en el sistema de disuasión nuclear. Pero los avances tecnológicos permiten evadir la vigilancia internacional, con bombas nucleares cada vez más pequeñas. Otros argumentan que el orden liberal internacional de posguerra mundial garantiza la paz. Sin embargo, la historia de las relaciones entre grandes potencias aporta elementos que contradicen todos los argumentos anteriores. Lo cierto es que la brecha militar entre China y Estados Unidos se ha reducido, sobre todo en Asia. Por eso, hoy la relación entre Pekín y Washington está en caída y aumentan las tensiones. No podemos, sin duda, olvidar el estrecho de Taiwán
y los argumentos de la sociedad taiwanesa a favor de ser lo que en la práctica han construido desde hace décadas, un país independiente. El problema es que por ahora constituyen una pieza en el tablero de ajedrez estratégico entre Estados Unidos y China. Sin duda, el tema se torna complicado para muchos de las tensiones en el sistema internacional. Ese era mi comentario del día de hoy y ahora pasamos al recuento de temas internacionales. El primer tema es el de cielo polar y el calentamiento global. En Groenlandia se han roto partes de la plataforma de hielo flotante. Esto es París, con una extensión de 105 kilómetros cuadrados. Imaginen que toda la ciudad se separara del continente. Pues algo así ha ocurrido en Groenlandia, en su plataforma de hielo flotante. Se ha desgajado un bloque tan grande como París. Las plataformas están ahí de barrera, impiden que los glaciares terrestres lleguen a los océanos, se derritan y aumente el nivel del mar, con todos los peligros que eso conlleva. En algunos países árticos la situación es preocupante. Sigue llevando un gorro de lana, aunque en realidad ya no le hace falta. El hielo en el archipiélago de Svalbard se está derritiendo. El investigador polar más famoso de Noruega, Kim Holmen, lleva mucho tiempo advirtiendo de este desastre. Estamos perdiendo el Ártico tal y como lo conocemos a causa del cambio climático. Es una advertencia de los problemas y dificultades que se extenderán por todo el planeta. El océano Ártico es clave para el clima global y lo que ahí ocurra tiene efectos planetarios. El Ártico baña las costas de Rusia, Canadá, Estados Unidos y Groenlandia, pero su hielo afecta a todo el planeta. Las temperaturas árticas están subiendo más rápido que en el resto del globo, especialmente en los últimos años. La diferencia de temperatura entre los polos y el Ecuador se reduce y con ello se frenan las corrientes de aire que influyen en el clima terrestre. El resultado es un clima extremo. Los sistemas de altas y bajas presiones permanecen durante más tiempo sobre una misma zona, dando lugar a inundaciones o sequías. El conflicto territorial entre Marruecos y el Sahara Occidental inició en 1973 por las operaciones armadas del Frente Polisario y el ejército marroquí. Si bien en 1991 se suscribió un alto el fuego, en los últimos meses las tensiones han recrudecido. El Sahara Occidental es una zona de 266.000 kilómetros cuadrados situado en el extremo norte de África, colindante con Marruecos y Mauritania. En 1956, parte de ese territorio eran colonias y protectorados españoles. Y en 1973 estalló el conflicto armado, quedando porciones bajo control de Marruecos y del Frente Polisario. El Frente Polisario critica que el Consejo de Seguridad de ONU no active soluciones concretas para resolver el conflicto y que la semana pasada la resolución de esa instancia se limitó a prorrogar la misión de ONU para el referéndum del Sahara Occidental. Nuevas turbulencias sacuden el Sáhara Occidental, el territorio que se disputan Marruecos y el Frente Polisario, que vemos en las imágenes. Por primera vez, el alto el fuego, en vigor desde 1991, se ha visto amenazado por los beligerantes, lo que marca desde hace 6 meses un peligroso cara a cara diplomático-militar entre el reino alauí y los independentistas saharauis. Con el objetivo declarado de luchar contra el contrabando, el ejército marroquí comenzó la construcción de una carretera asfaltada a mediados de agosto al sur de la localidad de Guerguerat, es decir, en la zona tampón de la ONU más allá de su muro de defensa. Una barrera de arena de 2.200 kilómetros construida por Marruecos que marca el límite del Sáhara Occidental bajo control de Rabat. Desde entonces, el Polisario ha multiplicado las incursiones en esta zona disputada, que considera como parte de sus territorios liberados y donde ha desplegado patrullas y una nueva base. Otro tema al que ya había hecho referencia semanas atrás es Nicaragua. Esta vez porque se aprobó
una segunda ley conducente a limitar la participación de la oposición y así garantizar un nuevo triunfo del orteguismo en las elecciones presidenciales de 2021. Esta ley ha sido calificada por la oposición de mordaza. Nicaragua ha aprobado una polémica ley de ciberdelitos que castiga con penas de cárcel la divulgación de noticias que las autoridades consideren falsas o peligrosas para la seguridad del Estado. Ha sido aprobada en el Parlamento con 70 votos a favor de diputados sandinistas y de sus aliados y 16 en contra. La oposición y la prensa no oficial dicen que es una ley mordaza cuyo único objetivo es atemorizar a los periodistas y a los nicaragüenses en general para que dejen de usar las redes sociales. La ciudadanía siente el aumento del control y la persecución por parte del régimen Ortega Murillo. La población está sintiendo ahorita un alto temor de persecución bien fundamentado, alto temor de ser acusado por algo que se dijo, las redes sociales. Y las redes sociales, ¿cómo van a estar controlando a las personas? La Ley Especial de Ciberdelitos establece mecanismos para vigilar las redes sociales y permite que el gobierno califique las manifestaciones de la ciudadanía. Nicaragua recientemente ha aprobado una ley especial de ciberdelitos, la cual tiene como principal objetivo la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos a través de los medios de tecnología de la información y la comunicación. La ley de ciberdelitos es aplicada en unos 50 países del mundo a través del Convenio Internacional de Budapest, fechado el 23 de noviembre de 2001, mientras que un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, detalla que al menos 12 países de América Latina y el Caribe tienen formalmente aprobada una estrategia nacional de ciberseguridad. La más reciente infamia, llamada Estrategia Nacional de Ciberseguridad, aprobada por decreto y publicada ya en la Gaceta, viola la Constitución política, los tratados internacionales suscritos y el derecho de opinión, el derecho a informar, el derecho a la privacidad, a la propiedad privada y varios más. Un nuevo atentado terrorista en Francia, esta vez en Niza, cuando un tunecino, quien ingresó a Europa por Italia, atacó en la iglesia de Notre Dame. Francia reúne este viernes un nuevo Consejo de Defensa tras el atentado islamista en Niza. Este es el momento en el que la policía reducía al atacante, que está hospitalizado. Escuchamos disparos y luego supimos que hizo cosas horribles a la gente. Un tunecino de 21 años que había entrado en Europa de manera irregular por la isla de Lampedusa hace solo unas semanas mató a 3 personas con un cuchillo en la iglesia de Notre Dame de Niza, 2 mujeres y un hombre. Durante su detención le escucharon gritar «Alá es grande». Este nuevo atentado encendió las alarmas y las tropas están protegiendo templos y colegios en todo el país. Soldados patrullan ante la Basílica del Sagrado Corazón en París. Un total de 7.000 militares protegen iglesias y colegios en Francia. Existe un gran miedo a nuevos ataques islamistas. El jueves Francia activó la alerta máxima terrorista. El atentado de Niza ha conmocionado de nuevo a toda la nación. Mientras que el ex primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, defiende el derecho a la ira de todos los musulmanes por las masacres que Francia cometió en el pasado y argumenta que los musulmanes tienen derecho a matar a los franceses. Esto hace recordar la tesis de Samuel Huntington sobre un choque de civilizaciones con una fractura activa entre el cristianismo y el islamismo. El quinto y último tema son las elecciones presidenciales en Tanzania el pasado 28 de octubre. El actual mandatario John Magufuli se declaró ganador con el 84% de los votos, mientras que el opositor Tundu Lissu, quien obtuvo el 13%, denunció la existencia de un fraude masivo y el partido oficial también se proclamó victorioso en los comicios parlamentarios al acreditarse 200 de los 264 distritos electorales. En Tanzania no existe mecanismo para apelar el resultado, por lo que se da por hecho que Magufuli
continuará en el poder, aunque algunas embajadas en este país, como la estadounidense, expresaron serias dudas sobre la credibilidad de los resultados. La preocupación ahora es cuál va a ser la reacción de la oposición. Asimismo, hay que considerar la situación en la región autónoma de la isla de Zanzíbar, en donde también el partido oficialista se atribuyó la victoria. A estas alturas del siglo XXI, la democracia sigue siendo la gran ausente en el continente africano. Ese era nuestro resumen de noticias. Ahora damos paso a la entrevista. En esta ocasión está como invitado Manuel Antonio Flores Fonseca, hondureño, con un doctorado en Ciencias Sociales, maestría en Población y Desarrollo de CELADE. Es profesor del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Honduras. En 2017 recibió el premio de investigación científica de esa universidad. Bienvenido, Manuel, agradecerte la invitación a este programa y a quienes nos escuchan y nos ven, recordarles que pueden formular sus comentarios en el chat y estaremos atendiéndolos en el canal Voces por Media Calle. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, don Carlos. Un placer estar en tu programa. Sí, gracias. Empecemos tal vez, sobre todo la audiencia de este programa es mayoritariamente costarricense y en menor medida nicaragüense, pero también hay participantes de otras latitudes. ¿Por qué la situación migratoria en Honduras, en el sentido de que desde aquí, me refiero a Costa Rica, vemos cómo las caravanas se originan en Honduras y buscan llegar a los Estados Unidos? ¿Hay alguna particularidad que haga a Honduras la fuente de esas caravanas? Bueno, creo que Honduras inició este proceso de migraciones ya en un incremento de flujos un poco tarde en la región, principalmente en el Triángulo Norte de Centroamérica. Esto porque los vecinos, cuando existieron los conflictos armados en los años 80, empezaron sus migraciones, ¿verdad? En el caso de Honduras, aunque siempre ha tenido una ligación muy fuerte con los Estados Unidos, ¿verdad? Por el enclave bananero, la verdad que siempre se había tenido flujos, pero no eran, siempre había existido un gran arraigo en Honduras acerca de vivir en el país. Esta situación va cambiando básicamente porque a partir de los 90, ¿verdad? Ya la implementación del modelo neoliberal, ¿verdad? Ajuste estructural, que ya provocó una especie de deterioro del nivel de vida de las personas, y empezaron algunas pequeñas personas ya a salir más fluidamente hacia los Estados Unidos, pero no nos damos cuenta, nos venimos dando cuenta hasta que en el año 98 ocurre el huracán Mitch, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que bastante gente se había ido y empieza también un flujo muy, muy prominente que desde ese momento, precisamente ya del año 2000, podríamos decir, al 2020, llamamos nosotros la época del auge migratorio, ¿verdad? Y dentro de esa época del auge migratorio vemos que también ha sucedido un montón de situaciones, ¿verdad? Que también influyen en la migración, ¿verdad? Como ser la violencia, la criminalidad, ¿verdad? El golpe de Estado y crisis política que han habido en Honduras, el aceleramiento del neoliberalismo, muchas situaciones de corrupción e impunidad, y primeramente ocurre una crisis llamada crisis migratoria de los niños migrantes, la crisis de los niños migrantes, ¿verdad? Que fue como el 2002 empezaron al 2015 y todavía continúa, ¿verdad? Y también hay que poner en perspectiva de que hay nuevas políticas de los países de destino, entre ellos los Estados Unidos, ¿verdad? Con la administración actual, ¿verdad? Que se profundizó una especie de xenofobia hacia los migrantes, ¿verdad?
Y creo que los hondureños hemos sufrido ese impacto más fuerte, incluso que los demás países de la región, ¿verdad? Y también una crisis política que ocurrió el 2017, ¿verdad? Generada de un fraude electoral, ¿verdad? Y esto generó una especie de descontento que podía decirse de que es una de las causas del origen de las caravanas, que no es propiamente el origen, ¿verdad? Sino que viene siendo como una acumulación de hechos, ¿verdad? Básicamente lo digo porque lógicamente la gente se va porque hay problemas generales que son problemas estructurales, ¿verdad? Como ser el problema de la pobreza, el empleo, las crisis económicas, ¿verdad? Pero esto viene, y la violencia, ¿verdad? Incluso como un aspecto ahí coyuntural, pero esto ha venido como a atizar, ¿verdad? Esa crisis política y empezó esa insatisfacción, ¿verdad? Y ha generado una desesperanza y por eso creo que es una de las causas de la caravana. Ahora, Manuel, permíteme un momento. A Juan José, que formuló un comentario sobre la parte del resumen de noticias, luego le respondo en el cierre del programa, y no olviden dar me gusta al canal Voces por Media Calle y formular sus comentarios, sus inquietudes sobre el tema de hoy. Ahora, sí, Manuel, y hay expectativas, dos cosas. Hay expectativas de que esto se detenga porque a pesar de las restricciones sanitarias por la pandemia, vimos hace unas pocas semanas que hubo otro movimiento en ese masivo. Y el segundo aspecto, ¿qué hace el gobierno hondureño para tratar de evitar que sus nacionales tengan que emigrar y buscar mejores condiciones de vida, y yo diría que hasta condiciones simplemente de sobrevivencia fuera de Honduras, porque muchos se quedan pegados en México? Sí, fíjense que hay una situación muy interesante de que hemos analizado un poco cómo era el fenómeno migratorio antes de la pandemia. Y la verdad que la pandemia se convierte también en un hito nuevo en toda esta historia migratoria del país, y que también ha tenido consecuencias en este tipo de migración, que es una migración en caravana, ¿verdad? Que le llamamos migración caravana. Habría que ver que también el gobierno de Estados Unidos también tiene una estrategia restrictiva, ¿verdad? Hacia la inmigración no regular, ¿verdad? Y que tiene varios aspectos, ¿verdad? Alguno es la construcción del muro, ¿verdad? Las nuevas medidas, ya las disposiciones gubernamentales, ¿verdad? Que tiene la cancelación del TPS para algunos países, del programa DACA, y también en esta formulación de esa estrategia de país seguro, tercer país seguro, ¿verdad? Que lo han tenido que, acatar estos países de la región, principalmente Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿verdad? Y que incluso, aunque México no lo manifieste, también contribuye un poco podríamos decir, en servir de contención de la migración irregular hacia los Estados Unidos. Yo siempre he dicho de que, las estrategias de Estados Unidos para detener un poco la migración, no son nuevas, ¿verdad? Hay varios programas que se han desarrollado a través del tiempo. El programa, digamos, que desarrolló México de la frontera sur, ¿verdad? Que hacía de que la frontera de Estados Unidos ya bajara y fuera ahí en Chiapas, ¿verdad? Ahí era como el muro de contención, ¿verdad? Pero ya con esta política del tercer país seguro, ya la frontera queda aquí en las manos entre Honduras y Nicaragua, la frontera, y es pasable también, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todos estos gobiernos más bien lo que hacen es, acatar como las disposiciones que se dictan desde el norte, ¿verdad? Claro, sí sé que hay algunas acciones que hacen los gobiernos para
desincentivar un poco la migración, pero no tienen ningún efecto, ¿verdad? Que son algunos programas de capacitación, ¿verdad? De ayudas, principalmente para gente que ha sido retornada, ¿verdad? Pero la verdad que el superávit de mano de obra, superávit de personas es demasiado grande y la economía de este país no lo puede absorber, ¿verdad? Y por eso es que tiene que buscar otros rumbos, y principalmente son jóvenes, son personas que incluso, bueno, es hacer esa travesía en esos medios de comunicación a pie, es una cosa impresionante, ¿verdad? Que calan en el corazón, ¿verdad? Y despiertan más bien un poco de insatisfacción hacia los gobiernos, ¿verdad? Los gobiernos, porque las acciones que se hacen no detienen ese flujo. Aparte de eso, también Estados Unidos también tiene proyectos a través de sus agencias de cooperación en toda la región, y en Honduras, que no es tampoco la excepción, pero vemos de que no tienen el impacto, ¿verdad? Porque incluso el enfoque que se tiene de la migración es el enfoque de migración-violencia, ¿verdad? No propiamente atacar las causas estructurales que están generando estos flujos. Sí, Manuela, tengo 3 temas, espero que mi memoria me dé. Uno, en El Salvador, con la migración, sobre todo del siglo pasado, en algún momento se ha pensado que la economía salvadoreña tiene la ventaja de recibir remesas en un gran volumen desde las familias salvadoreñas en Estados Unidos. Y en alguna oportunidad recuerdo haber escuchado al presidente Arnoldo Alemán en Nicaragua respecto a la migración de nicaragüenses hacia Costa Rica, de que lo consideraba incluso una fuente de divisas, porque las remesas familiares desde que los y las nicaragüenses residentes en Costa Rica son significativas hacia Nicaragua. ¿En Honduras hay alguna percepción de que esas remesas pueden contribuir a mantener al menos una parte de la economía hondureña, o no hay esa percepción? Mire, la percepción que se tiene es de que este país se mantiene en parte por la contribución que hacen los migrantes. Anualmente, el año pasado, la contribución fue de $5.400 millones. O sea, una cifra que uno dice, pucha, este es el producto de exportación que nosotros mandamos fuera y del cual nosotros estamos recibiendo esa cantidad, esos flujos, ¿verdad? Que la verdad no solamente contribuye macroeconómicamente para el país, ¿verdad? Al estabilizar la moneda y también para poder generar compras o importaciones al exterior, sino que también contribuye en los hogares, ¿verdad? Que reciben las remesas, ¿verdad? Que básicamente ese recibo de remesas es más que todo para suplir la compra de alimentos, ¿verdad? Y gastos de educación y de salud, ¿verdad? Ahí son las erogaciones que se hacen, ¿verdad? Entonces uno ve que hay una situación contradictoria, que mientras el gobierno dice que desincentiva la migración, ¿verdad? Pero la verdad que no dice nada de la cantidad de remesas, y sí las está contabilizando, ¿verdad? Incluso este año, al inicio, habíamos visto de que habían proyecciones desalentadoras del flujo de remesas que se iba a recibir por aspecto de la pandemia, ¿verdad? Se hablaba hasta de 20% menos, ¿verdad? Pero ya el mes pasado ya se ve de que más bien esa proyección negativa que se había hecho ya no es tan cierta, porque la gente sigue enviando remesas, ¿verdad? Y bueno, no sé si va a llegarse al valor de 5.400 o se va a superar incluso, ¿verdad?
Sí he visto de que creo que organismos internacionales, yo no sé si el Banco Mundial ha dicho que el efecto de la pandemia se va a ver el otro año, ¿verdad? Pero todavía no estamos muy claros porque hay que tener en cuenta de que los hondureños y las personas de la región generalmente se van al exterior, pero trabajan digamos, en ocupaciones de los servicios, ¿verdad? Y esos empleos siempre son necesarios. Claro. Ahora, el gobierno no adopta políticas sociales, económicas, para tratar de desincentivar la migración, para generar fuentes de empleo, o la economía está en condición tan crítica que es poco lo que se puede hacer por parte del gobierno para mantener a la población hondureña en el país y más bien contribuyendo al desarrollo nacional. Sí, vemos de que, bueno, a partir del 2009, que sucedió el quiebre político en Honduras, y asumió un nuevo gobierno, y al 2010 se ha venido dando una especie de un aceleramiento del modelo neoliberal, ¿verdad? Y esto ha traído un montón de consecuencias, ¿verdad? Principalmente en los grupos más desfavorecidos, ¿verdad? Nosotros hemos visto desde ese momento hasta el actual, aproximadamente 12 años, hemos visto que la pobreza no ha disminuido, y la disminución de la pobreza es un fenómeno que ha ocurrido en toda América Latina, pero en el caso de Honduras no. Incluso con la pandemia se tienen unas proyecciones aterradoras que no las dice el gobierno de Honduras, sino que las dice incluso la CEPAL, ¿no? Entonces, vemos de que ese proceso neoliberal, ¿verdad? Ha sido a rajatabla, ¿verdad? En un pueblo con un alto nivel de pobreza de más de 60%, entre 60 y 70 hayan dado, ¿verdad? Y esto ha hecho de que el gobierno obtenga buenas cifras macroeconómicas, ¿verdad? Pero a costa del deterioro de la población. El país el gobierno ha hecho disposiciones de privatizaciones, ¿verdad? De áreas tan sensibles como los servicios, ¿verdad? La energía, ¿verdad? Podría decirse la educación, e incluso con esto de la pandemia nos damos cuenta del problema que hemos tenido porque el gobierno no ha atendido el sector sanitario, porque la intención del gobierno siempre ha sido más bien privatizar, ¿verdad? Privatizar hasta la salud, ¿verdad? Entonces, este tipo de, podríamos decir, de política económica, ¿verdad? De que se obtienen buenas cifras macroeconómicas, pero no permite un derrame. El derrame nunca ha llegado, ¿verdad? Y esa más bien es una de las causas porque la gente está buscando nuevas alternativas. El sector empresarial también no ha sido muy fuerte, muy agresivo para poder generar empleo, aunque el gobierno dicte incluso hasta beneficios empresariales de generación de empleo. La verdad que los empleos que generan son muy pobres, porque el país solo crece en algunos sectores que no generan mucho empleo, ¿verdad? Como el sector financiero, el sector de las telecomunicaciones, pero ese tipo de sectores no está generando los empleos necesarios. Uno de los orígenes de todo este proceso, de este problema, podemos decirse, de fenómeno migratorio, ha sido básicamente la presión demográfica que se ha tenido desde los últimos años, principalmente con el cambio demográfico, ¿verdad? Con respecto de que el país ha venido modificando sus comportamientos demográficos y estamos en una situación actual de umbral de bono demográfico, ¿verdad? Que ha hecho de que la cantidad de personas en edades potencialmente activas es la cantidad más impresionante que hemos tenido. Nunca lo habíamos tenido en la historia. Y este umbral va a continuar hasta el año 2043, ¿verdad?
y va a significar de que cada año ingresen más personas a la población en edad de trabajar, ¿verdad? Y el gobierno no puede absorber, bueno, ni la empresa privada puede absorber esa cantidad de personas que quieren trabajar. Claro, ahora, Manuel, no sé si tenés el dato, se me ocurre conforme analizás el tema, y que es un dato desde mi perspectiva que refleja un poco el comportamiento demográfico, que es el número de hijos por mujer, porque en algunos países, incluido Costa Rica, el número está bajando y se estima que más bien en Costa Rica puede llegar en algún momento a ser un hijo por mujer. En este momento, el último dato creo que anda como en 1.2, 1.3 hijos por mujer, ¿verdad? Pero no sé en Honduras con ese bono demográfico. Sí, en el caso de Honduras, bueno, Honduras lo que ha tenido es de que desde los años 50 lo que tuvo fue un crecimiento demográfico acelerado, ¿verdad? Y esto todavía continúa en el sentido de que inercialmente se agrega más personas a la población, ¿verdad? Ahorita actualmente son 9 millones de personas, más de 9 millones de personas, pero sí ha ocurrido de que producto del descenso de la fecundidad, ¿verdad? Y de la mortalidad y de la fecundidad también, ¿verdad? Ha hecho de que la velocidad del crecimiento vaya menor, pero siempre vaya creciendo, ¿verdad? Esto produce de que la estructura demográfica, la estructura de por edad y sexo, sí ha venido modificando, ¿verdad? De que después de ser una población en forma de una pirámide de Egipto, podríamos decir, va cambiando a través del tiempo, ¿verdad? Y ya Costa Rica va más avanzada en este proceso que se llama transición demográfica, ¿verdad? Entonces, ocurre de que en el momento actual lo que tenemos es una gran cantidad de población en edad de trabajar, ¿verdad? Ya ese gran peso de niños ya no es tan grande, ¿verdad? Sino que la población en edad de trabajar y lo que necesitamos es trabajo. Ya incluso hasta los promedios de hijos por mujer ya bajaron espectacularmente, desde 5 hijos por mujer, y actualmente la última estimación seria eran 2 hijos por mujer, pues, ¿verdad? Ya podríamos decirse de que ese comportamiento ya se ha modificado en el país, ¿verdad? Claro, es lógico que hay desigualdades y disparidades dependiendo de donde usted viva y bueno, también del área rural, el área urbana y del estrato social en el cual usted pertenezca, ¿verdad? Pero sí vemos de que actualmente, bueno, y no solo lo digo yo, sino que también lo dice la CEPAL, ¿verdad? El efecto demográfico que ha tenido principalmente en Guatemala y Honduras, principalmente, ¿verdad? Porque incluso El Salvador y Nicaragua van un poquito más adelantados un poco en esa transición y no digamos Costa Rica y Panamá, ¿verdad? En el caso de la región centroamericana. Claro. Don Manuel, hay un comentario de Juan José López que señala que con respecto a la situación de las migraciones irregulares de Honduras, que es un tema que a él le atrae por las características de inestabilidad política, económica, social, que han sido factores o tendencias determinantes en el aumento de los flujos migratorios y de las caravanas, pero él señala, Juan José López, en la actualidad el impacto de los fenómenos naturales como huracanes aumentan esa situación de vulnerabilidad y también incentiva las migraciones. Y se suma lo de la pandemia y se suma el huracán que está cerca de las costas centroamericanas, ETA, con una intensidad bastante fuerte que sin duda dejará un rastro importante de desastre natural. Sí, esos son los hitos nuevos de toda esa última etapa que yo mencioné, que viene desde 1990, ¿verdad? Están, por un lado, el modelo neoliberal. Por otro lado, están los desastres naturales recurrentes, ¿verdad? Porque son cíclicos, ¿verdad? Está la violencia, ¿verdad? Y están todos estos procesos políticos que se producen en la región, ¿verdad? Y que
de un lado, ¿no?, producen también insatisfacciones en la población. Y el caso de la pandemia, ¿verdad? Esto lo que hizo fue nos ha dado como un compás de espera en la migración, ¿verdad? Pero ese compás de espera ya se rompió este mes de octubre, con una nueva caravana que lógicamente no iba a tener el éxito deseado de llegar a los Estados Unidos, ¿verdad? Porque ya los países de tránsito también ya están actuando en consonancia con el país del norte. Y por otro lado también el efecto sanitario, ¿verdad?, del virus, ¿verdad? En el caso de este desastre, lo dije anteriormente, que en el caso del huracán Mitch de 1998 fue donde nos venimos a dar cuenta que la gente se estaba yendo en masa hacia los Estados Unidos, y dependiendo de lo que ocurra esta semana, y no solamente desde el punto de vista de este fenómeno natural, sino también lo que ocurra mañana con las elecciones en los Estados Unidos, ¿verdad? Esto va a significar de que el futuro de la migración se va a poner un poco más candente, ¿verdad? Porque dependiendo del candidato ganador, también creo que las políticas migratorias pueden modificarse o pueden volverse más agresivas, ¿verdad? Entonces, esta semana para nosotros creemos, en el caso de la migración, esta es una semana crucial para el caso de Honduras, Guatemala y El Salvador principalmente. Claro, antes de que se me olvide, una de las preguntas que tenía, ¿qué motiva o qué alienta a esos menores, incluso no acompañados, tanto niños, pero sobre todo niñas, que se arriesgan a ese cruce hasta llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos, como lo mencionabas, utilizando distintos medios de transporte, arriesgando sus vidas, sin tener certeza de que van a llegar a su destino? Pero ve uno que es importante el número de esos menores no acompañados. Sí, en el caso de los niños, bueno, los niños siempre han migrado, eso lo he investigado y me he dado cuenta de que los niños siempre han migrado, ¿verdad? Lo que pasa es que eran invisibles, ¿verdad? Eran invisibles. Pero ya a partir del 2012, 2014, cuando se produce este gran fenómeno de los niños migrantes no acompañados, es cuando tiene una notoriedad no solamente regional, sino que mundial, ¿verdad? Y uno se pregunta, bueno, y ya la primera pregunta que cuando miré el fenómeno dije yo, bueno, estos niños deben de ser niños que buscan su reunificación con sus padres, ¿verdad? Porque en el caso de la migración, muchos, principalmente hombres, migran, ¿verdad? Y dejan sus proles en el país de origen, ¿verdad? Y muchos niños tratan de buscar la reunificación, ¿verdad? Pero por otro lado también yo veo que hay muchos imaginarios migratorios que se tienen en el país, y principalmente de los jóvenes, de colegios y de los niños, ¿verdad? Uno es de que, digamos, en el imaginario de ellos, que todos podemos vivir en los Estados Unidos, ¿verdad? Un punto. Otro es de que la televisión, ¿verdad? El cable, la televisión por cable, las redes sociales, bueno, a veces conocemos más las ciudades de los Estados Unidos, como Nueva York, Los Ángeles, Miami, que las mismas ciudades de nuestro país, ¿verdad? Por otro lado, también hay otros malos ejemplos que se producen, ¿verdad? Que yo pienso que también influyen un poco, ¿verdad? Y es de que, bueno, la élite en Honduras tiene sus propiedades en los Estados Unidos también, ¿verdad? El mismo presidente de Honduras, un escándalo que ocurrió hace unos años por una compra de una casa en Florida, pues. Y bueno, hay un eslogan que ha tenido el gobierno actual, que es de vida mejor, ¿verdad? Pero muchos jóvenes lo consideran de que sí les gustaría vivir en una vida mejor, pero en los Estados Unidos, ¿verdad? Esas son algunas de las intuiciones que uno hace de los imaginarios migratorios.
Claro, estos imaginarios migratorios yo veo que también va cambiando, ¿verdad? Ya por el caso de la pandemia, ¿verdad? Uno ve de que ya este imaginario ya no puede ser el mismo, ¿verdad? Ahorita ya el imaginario va a ser, todos podríamos trabajar en los Estados Unidos. Ese podría ser un imaginario, ¿verdad? Y también en lo que decía yo de la televisión por cable y las redes sociales, continúan los mensajes alentadores, ¿verdad? Digamos, de los jóvenes que se van a Estados Unidos y triunfan, boxeadores, jugadores de fútbol, ¿verdad? Y entonces uno va formándose que una única esperanza de sobrellevar mi crisis económica en la migración. Y la migración hacia un país donde pueda el diferencial salarial sea espectacular, que pueda obtener grandes beneficios y tenga la oportunidad de mi vida, ¿verdad? Este es por un lado, ¿verdad? Entonces, hace unos días mencionó de que todavía hay más de 1,000 niños que están en Estados Unidos de esta crisis migratoria de la niñez, que no encuentran a sus padres. Las autoridades de los Estados Unidos no pueden encontrar a sus padres. Ahora, Manuel, hay un comentario, bueno, Juan José agradece la detallada explicación. Hay un comentario de Vivian Solís, pero antes de hacer ese comentario, una pregunta, que es un reto, yo sé, para uno como investigador, es un reto cómo obtener cierta información, porque o no carece de los recursos o de las fuentes. Si esos menores no acompañados eran en el pasado invisibles, ¿existe alguna forma o hay estudios al respecto de que permitan identificar más o menos la cantidad de menores que salieron de Honduras y que nunca llegaron a los Estados Unidos? ¿O no hay registros que digan, bueno, en el año 2010 nacieron tantos niños y niñas hondureñas y hoy la población que debería tener 10 años no refleja, eliminando la tasa de mortalidad, la cantidad de menores que hay en el país? Deducimos que la diferencia puede estar en que emigraron y perdimos el rastro, o no hay posibilidad de ese tipo de cifras. Yo pienso de que en el caso de la migración, ¿verdad? Este fenómeno es una especie de un rompecabezas que uno tiene que ir armando, ¿verdad? Digamos, en el caso de las fuentes de datos de la migración, bueno, existen en el país de origen, ¿verdad? En Honduras, existen en México, ¿verdad? Como un país de tránsito, y también existen en los países de destino, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo he hecho ha sido trabajar mucho con las fuentes de datos de los países de destino, ¿verdad? Porque la verdad que las de origen, ¿verdad? Sí se hacen algunas investigaciones basadas en censos, en encuestas, pero los registros migratorios no se tiene acceso muy fluidamente, ¿verdad? Porque siempre han sido, estos registros siempre han sido manejados por cuestiones de seguridad, ¿verdad? Sí, es cierto de que nosotros no sabemos cuánta gente se va, cuánta gente sale. Deberíamos de saberlo porque hay un registro ahora hasta de muy avanzada informática en la frontera, ¿verdad? Pero también las fronteras son porosas y la gente no necesariamente va a salir por el punto fronterizo, ¿verdad? También el acuerdo C4, ¿verdad? De movilidad, eso también ayudaba de que la gente podía salir. En el caso de personas ya adultas, ¿verdad? Pero en el caso de los niños ha sido básicamente me imagino yo, por puntos ciegos. Es difícil poder estimar la cantidad incluso de la gente que ha salido de Honduras. Sí sabemos ahorita actualmente cuánta gente, hacemos estimaciones de cuánta gente vive en el exterior, ¿verdad? Estamos hablando de que aproximadamente entre 1,000,000 a 1,200,000 personas están viviendo en el exterior. Solamente en los Estados Unidos tenemos la estimación de casi 1,000,000 de personas de origen hondureño, ¿verdad?
que están incluidos también los que ya nacieron en los Estados Unidos y sus padres son de origen hondureño, ¿verdad? En España, la última estimación es de más de 100.000 personas hondureñas, ¿verdad?, viviendo en España, que la mayoría, casi el 70% son mujeres, ¿verdad? Esos son datos que aterradores, ¿verdad? De que sí, sin duda. Estamos diciendo de que casi el 10% de la población de Honduras está viviendo en el exterior, ¿no? Claro. Y es un dato espectacular, ¿verdad? Entonces, sí, esa especie de fragmentación de datos hay que ir armando ese rompecabezas para ir teniendo, podemos decir, encontrando las piezas, ¿verdad?, que nos puedan dar a conocer más el fenómeno. Por otro lado, también, en el caso de la migración hondureña, se puso de moda con esto de los niños migrantes y también con las caravanas. Entonces, ha sido objeto de estudio de todos los académicos, no solamente de los Estados Unidos, ¿verdad?, de Europa, sino que de México. Es impresionante la cantidad de estudios que hay. Y de la región, ¿verdad?, de Costa Rica, los profesores Acuña, el profesor Abelardo Morales. Sí, son personas que tienen años de estar estudiando los fenómenos, ¿verdad? Y en caso de Honduras, todos lo han estudiado y lo han estudiado muy bien, ¿verdad? Entonces, claro, más bien en el caso de Honduras, más bien han sido hasta, podemos decir que hace como unos, tal vez unos 7 años, que se ha empezado un poco a hacer el estudio, porque los hondureños no consideraban de que esto era importante, ¿verdad? Y uno a veces se sentía como Quijote en este camino, pero ahora se da cuenta de que hay bastante gente que está estudiando y que tiene... Claro. Vivian Solís plantea, ¿tienen una idea de qué cantidad de mujeres se suman a esas caravanas, ya que en Centroamérica no escapa de la brecha de género y hay gran cantidad de mujeres jefas de hogar que no encuentran trabajo y que sus salarios son muy bajos? Y por razones del tiempo que nos queda, se va rápido el programa, Rodrigo Díaz dice que tanto agrava la situación para Centroamérica y sobre todo para estos países del Triángulo Norte la fuga de cerebros. Sí, en el caso de las mujeres, la verdad que la migración hacia los Estados Unidos de Honduras básicamente era de hombres, ¿verdad? Pero esa tendencia fue cambiando, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que hasta las caravanas también están incluidas las mujeres como mujeres migrantes, que más bien son las más vulnerables, porque cruzar México ha sido muy difícil, ¿verdad? Y también ha habido mucha trata de blanca en México, ¿verdad? Muchas mujeres trabajando en la prostitución en el sur de México, en Chiapas, ¿verdad? Y básicamente las mujeres siempre se sumaron a este barco de la migración más tarde, pero no significa de que no... Yo ponía el ejemplo de España, ¿verdad? De que casi el 70% de los migrantes hondureños de España son mujeres, ¿verdad? Que trabajan en servicios, en domésticos y cuidados y otras actividades, y la verdad que sí se ve el fenómeno de que la mayoría de ellas son jefas de hogar o personas que han tenido alguna ruptura, ¿verdad? Alguna ruptura marital, ¿verdad? Y eso ha sido una de las causales para poder salir adelante ellas y su prole, ¿verdad? En el caso de la fuga de cerebros, mira, encontré un dato, bueno, lo estimé, ¿verdad? De los hondureños que hay en los Estados Unidos en el 2014, por ahí estimé de que había como un aproximado de 30 a 40 mil personas que tenían educación superior. Y ese número lo veo que es relevante. Y dentro de ese grupo, el número de mujeres era espectacular. Yo quedé asustado con ese dato de fuga de cerebro de mujeres con educación superior de Honduras en los Estados Unidos, ¿verdad? Y en el caso de España también me imagino que también deben existir, pero no en igual proporción. Pero sí es una gran contribución que hacen nuestros países a la economía
de los Estados Unidos y del mundo. Claro. Carla Araya pregunta, ¿usted considera que la migración podría tomarse como un fenómeno positivo a pesar de todos los riesgos que corren las personas que deciden emprender esta travesía, midiéndolo en términos de las remesas familiares que recibe la economía hondureña? Sí, yo pienso de que la contribución de la migración, no solamente para el país en general, sino que para las familias, ha sido, podríamos decir, ha sido la tabla de salvación, ¿verdad? De todo este periodo de crisis que ha tenido el país en los últimos 20 años, ¿verdad? Lo digo esto porque la verdad que se ve que lograr la migración, lograr estar en Estados Unidos es un triunfo para una familia o para una persona que quiere tener movilidad social, ¿verdad? Entonces, sí también algo que no se hace, ¿verdad? Que incluso no, el país no lo ha hecho, aquí yo no he visto eso, es tratar de medir la contribución de la migración, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿verdad? En los aspectos de la remesa, en los aspectos en la familia, en las economías locales, ¿verdad? En la región, ¿verdad? En los municipios, ¿verdad? Y en las familias, ¿verdad? Eso no se ha hecho, ¿verdad? Y creo que es necesario, ¿verdad? Porque sí, la migración no la debemos de satanizar, ¿verdad? Porque es un fenómeno que siempre ha existido, ¿verdad? Que se ha profundizado en los últimos años y que la verdad que no solamente hace contribuciones en el país de origen, sino que también en el país de destino, porque toda esta gente es importante, porque realizan trabajos, ¿verdad? Y trabajos que contribuyen con el desarrollo de esos países. Claro, don Manuel, se me quedan dos temas, pero ya incluso superamos la hora de cierre del programa y todavía me falta en mi comentario final, que es el tema de la inseguridad y de cómo las pandillas y las maras influyen en la migración, pero ya no nos da tiempo. Más bien coordinaremos una nueva invitación para hablar de esos temas. Y el otro tema que se me quedó es las expectativas en el sentido de si la migración va a aumentar o no después de que pasemos esta etapa de pandemia y de estos desastres. Esta semana también. Y esta semana con ETA ahí en las costas de Centroamérica, ¿verdad? Pero agradecerle el haber aceptado la invitación. Y hay comentarios en el chat de que agradecen por la detallada explicación sobre este fenómeno, así que espero que no sea la única vez que lo tengamos en el programa, ¿verdad? Cuando quieran. Muy bien, gracias, don Manuel. Bien, hago el cierre y hay un comentario en el chat inicial de Juan José sobre si la situación del ataque terrorista en Francia puede tener alguna relación con las sátiras que ha publicado el diario francés en la que ofendía a la religión del Islam y al presidente de Turquía. Hay que darle seguimiento a este tema porque hoy hubo un atentado en Viena que en principio el gobierno austriaco se ha abstenido de calificarlo de terrorista, pero medios internacionales consideran que fue un ataque terrorista. Ayer hubo un ataque en Kabul, en Afganistán, también de naturaleza terrorista. Así que ese es un tema al que hay que darle seguimiento. En África hubo elecciones en Costa de Marfil y la oposición rechazó el resultado electoral parecido a lo que ocurre en Tanzania. Sin duda, la moción aprobada para que el Congreso peruano conozca una nueva propuesta de destitución o vacancia del presidente peruano Vizcarra es tema al que hay que darle seguimiento. Y sin duda el tema al cual no le podemos perder de vista son las elecciones presidenciales
en los Estados Unidos mañana, y ese será el tema de del próximo programa. Invitarles a dar me gusta al canal Voces por Media Calle y agradecerles los comentarios en el chat y la presencia de ustedes hoy en GPS Mundial con Carlos Murillo. Nos vemos la próxima semana. Gracias.